En 1792 se conoce la primera red moderna. El sistema de semáforos inventado por el francés Claude Chappe y apodado el telégrafo, había movido cielo y tierra para indicar las letras del alfabeto o palabras codificadas. Una red nacional se instaló en Francia. Después, las primeras señales fueron enviadas en 1792. 1832. La revolución eléctrica. Pasaron 2 siglos para que los experimentos con telegrafía tomaran lugar. Primero se dio con electricidad estática y electrólisis. Luego, en 1832, con el sistema electromagnético inventado por Schilling. 1839. El primer servicio de telégrafo. El desarrollo de telegrafía eléctrica significaba que por primera vez en la historia, gente común y corriente podía enviar mensajes complejos alrededor del mundo con una velocidad inimaginable. El primer servicio comercial en el mundo abrió sus puertas al público en Londres en 1839 por un científico británico llamado Charles Wheatstone, en compañía con el empresario William Fothergill. Inventores en otros países también habían estado trabajando en formas de generar mensajes por cable. Samuel Morse, en Estados Unidos, abrió un servicio de telégrafo en 1844. 1851. Debajo del mar. El sistema de telégrafo eléctrico rápidamente se expandió después de su invención, pero para conectar más al mundo debían sobrepasar el obstáculo del mar. El primer servicio en operación por cable submarino fue en 1851, conectando al país británico con Francia. En 1865, la UIT nace. En 1865 nace la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el siglo XIX, el telégrafo estaba transformando las comunicaciones y la sociedad en Europa y Norteamérica, también al extender su alcance alrededor del mundo. No obstante, barreras podían presentarse cuando un mensaje pasaba de una jurisdicción nacional a otra. Para solucionar esto, los países comenzaron a hacer acuerdos. Y en 1865, 20 estados europeos firmaron un tratado para armonizar el servicio del telégrafo. Este fue el origen de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, conocida también como la UIT. 1876. Hablando por un cable. Una década después de la creación de la UIT, se patentó el teléfono, en 1876. Ahora las personas podían hablar directamente entre ellas, sobrepasando largas distancias. En 1885 se incluye el teléfono en la UIT. En la Conferencia Internacional del Telégrafo en Berlín en 1885, la UIT regula la telefonía por primera vez, dado que el uso de nuevas tecnologías se estaban esparciendo con rapidez. En 1906 se da la primera Conferencia Internacional del Radio en Berlín. Para asegurar un servicio internacional eficiente, se crea un acuerdo para el tema de uso de frecuencias, como también las reglas de operación en las estaciones de radio. 1932. Un nuevo nombre para la UIT. En Madrid se da simultáneamente la Conferencia Internacional del Telégrafo y la Conferencia Internacional del Radio. Estas deciden unificarse en una sola entidad y le dan el nombre que hoy en día conocemos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la que su misión se enfoca en las tecnologías de comunicación. 1933. Señales desde el espacio. El supervisar el uso del espectro se vuelve una de las responsabilidades de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 1947. La UIT en la familia de las Naciones Unidas. 2 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se vota para que la UIT haga parte de la ONU. 1952. Los líderes de la UIT. En una conferencia en 1947 se decide para que la UIT tenga un consejo administrativo, un secretario general y 2 asistentes de secretaría general. 1964. El recurso de la órbita geoestacionaria. Una de las responsabilidades más importantes de la UIT es monitorear el uso de la órbita geoestacionaria, que es un recurso natural limitado. En el 2008 se crea el Centro Operacional para Proteger la Seguridad Cibernética llamado Impacto UIT. En el 2013 se alcanza la accesibilidad para todos.
La inclusión digital es un tema esencial en la misión de la UIT para conectar al mundo. Estructura de la Unión. El órgano de gobierno supremo de la Unión es la Conferencia de Plenipotenciarios, la APP, y está formada por delegaciones que representan a los Estados miembros. La frecuencia y duración de la APP se ha ido reduciendo continuamente en la Unión. En la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 se decidió que la APP se reuniera regularmente cada 4 años en lugar de intermitentemente como sucedía en el pasado, y así ha ocurrido desde 1994. Entre dos plenipotenciarios es el Consejo el que actúa como órgano de gobierno en nombre de la conferencia y con los limitados poderes que ésta le delega. La APP elige a los Estados miembros del Consejo teniendo debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa entre todas las regiones del mundo. Los instrumentos de la Unión son la Constitución, el Convenio y los reglamentos administrativos. La Constitución es el instrumento fundamental y sus disposiciones se complementan con las del Convenio. Los reglamentos administrativos, es decir, el Reglamento Internacional de las Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones, complementa con carácter vinculante para los Estados miembros de estos dos instrumentos. La estructura federal de la Unión. Cada uno de ellos cuenta con una oficina a cargo de un director designado a ese efecto. La Oficina de Radiocomunicaciones, la Oficina de Normalización de Telecomunicaciones y la Oficina para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. Las funciones de los directores de la oficina se especifican con cierto detalle en el convenio. A pesar de las importantes diferencias entre el tipo de actividades que realizan los tres sectores y su método de trabajo, los tres tienen una estructura similar. El gobierno sectorial se ejerce en conferencia o asambleas periódicas. Los programas de trabajo sectorial los efectúan los representantes de los Estados miembros y los miembros del sector, y las actividades de cada sector son organizadas y coordinadas por los directores de sus oficinas sobre la base del asesoramiento proporcionado por el correspondiente grupo asesor, que está abierto a las participaciones de los representantes de los Estados miembros y los miembros del sector. La Secretaría General se ocupa de las tareas administrativas de la Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo y los tres sectores. El Secretario General es el director de la Secretaría, secundado por el Vicesecretario General y con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Auditor Interno. No obstante, el Secretario es el representante legal de la Unión. Los principales departamentos de la Secretaría prestan servicios administrativos centralizados, de planificación, estrategia, de finanzas y de personal. Y el servicio de apoyo centralizado, servicios de conferencia, servicios comunes y servicios del sistema de informática. Aunque la mayor parte de la labor de la Secretaría se centra en estas funciones de apoyo, también proporciona algunos productos y servicios directamente a los Estados miembros y a los Estados miembros del sector y a la comunidad internacional, lo que incluye la organización del Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones. Asimismo, la Secretaría General tiene bajo su égida la Secretaría de Telecom. La Constitución y el Convenio estipulan un comité de coordinación, integrado por los 5 funcionarios de elección y presidido por el Secretario General, que actuará como un equipo de gestión interno. La UIT es la única de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que dispone de 5 funcionarios de elección: el Secretario General, el Vicesecretario General y los directores de cada una de las 3 oficinas. Estos funcionarios de alto nivel se eligen en la Conferencia de Plenipotenciarios y para un periodo de 4 años en el cargo. Esta situación parece obedecer en gran medida a razones históricas y refleja la fusión bajo la égida de la Unión de órganos previamente autorizados, así como un proceso de evolución constitucional. Para aterrizar todo lo hecho anteriormente tenemos que volvernos unos cuantos años. Esto debido a que Colombia es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde el 25 de agosto de 1914 y fue mediante la Ley 252 del 95 que se aprobaron los diversos instrumentos de carácter internacional en que se rige el funcionamiento de la organización, entre los cuales se pueden destacar la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los convenios referidos a la misma y los diversos protocolos llevados a cabo hasta el momento. En Colombia, la autoridad de las TIC, esto es, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encuentra en cabeza, por evidentes razones, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien participa activamente de las actividades programadas por la UIT con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería.
Con respecto a la participación de Colombia en la UIT, es importante señalar que nuestro país asiste a la reunión que se celebra por la Conferencia de Plenipotenciarios cada 4 años y que adicionalmente participa de forma activa en la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, mediante la cual se busca definir las prioridades para el desarrollo de telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación e información teniendo en cuenta las contribuciones realizadas por los Estados miembros de la organización. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se reúne cada 3 o 4 años y tiene como fin analizar el reglamento de radiocomunicaciones, el cual fundamentalmente se encarga de la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios, conferencia en la cual igualmente Colombia participa de forma activa. Para finalizar, deben ser señalados 2 acontecimientos importantes. El primero de ellos hace referencia a que en el año 2009 la UIT publicó las estadísticas correspondientes al índice de desarrollo de las TIC, las cuales mencionamos anteriormente. En dicho estudio toman parte 166 países, entre los cuales se destacó Colombia con el puesto número 77, teniendo en cuenta los altos puntajes que éste obtuvo en 3 de los 11 indicadores evaluados para dicho fin, entre los cuales se destacan la suscripción a Internet fijo, el porcentaje de individuos usando Internet en el país y la penetración de la telefonía móvil. Por último, pero no menos importante, debe ser destacado que en el año 2014 fue realizado un estudio en que participaron 104 países. Este arrojó como resultado que Colombia se encuentra entre los mejores países en lo que a manejo de ciberseguridad se refiere. Mediante dicho estudio, se destacó la regulación legal vigente en nuestro país tendiente a la prevención y promoción de la seguridad de los sistemas, la protección de los datos personales y la judicialización de los delitos informáticos.